Después de más de 2 años de obras y una inversión cercana a los 29 millones de euros, el Museo Pablo Serrano de Zaragoza abrirá sus puertas a mediados de marzo. El nuevo centro se llamará a partir de ahora Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporánea Pablo Serrano y contará con 9.000 metros cuadrados en el nuevo recinto. Sus objetivos, en primer lugar, conocer mejor nuestro arte, en segundo lugar, impulsar la creatividad contemporánea y, en tercer lugar, buscar la relación del pensamiento, entendiendo que Aragón es un lugar en el mundo, fomentar esa permeabilidad entre nuestra creación, la creación de nuestro territorio, puesto en relación con la creación contemporánea del resto del mundo. Esta ampliación ha consistido en una estructura de 48 metros de altura que sale del antiguo edificio y supone contar con un espacio similar a 3 palacios de la Lonja de Zaragoza. Además de estas salas, el nuevo museo contará con unas nuevas dependencias como almacenes y depósitos que en principio no estaban previstos en el proyecto. Coste de mantenimiento, estamos ahora en ello, estamos ahora licitando todos los contratos de mantenimiento. Nosotros hicimos un cálculo basado en los cálculos del arquitecto, hay siempre un porcentaje sobre el importe de la obra y calculamos una cantidad, la dotamos económicamente en el presupuesto y ahora a la hora de licitar nos estamos llevando grandes sorpresas porque las licitaciones son más bajas. O sea, realmente la coyuntura económica en ese sentido no está favoreciendo porque las empresas están haciendo bajas bastante importantes. Las obras de reforma de este museo finalizaron oficialmente hace un mes, cuando el edificio fue recepcionado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. En estos momentos los operarios se encuentran preparando el interior para alojar a las futuras exposiciones.